contigo, Padre. ¿Quién más iba a ir a la cruz del Calvario por nosotros? ¿Quién más iba a dar su vida por mí, por un vil pecador? Pero tú, Señor, tú nos fuiste a buscar. Tú eres nuestro Padre, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Y no solamente por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, también por el día de hoy que hoy me permites, Señor, respirar. El día de hoy tú me permitiste abrir mis ojos y ver tu gloria una vez más, Padre. Te agradezco por tu amor y tu misericordia hacia mi vida, porque hasta ahora no nos has hecho faltar un pan a la mesa, Padre. Tú provees todo, Señor. Gracias, papito amado, gracias. Gracias, Señor. Realmente nosotros, Señor, no te buscábamos. Nosotros perdidos en delitos y pecados, Señor. Pero más por tu amor, Señor, ideaste un plan perfecto para que volviéramos a conectarnos. Un corazón con el tuyo, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. En esta noche le vamos a cantar unas canciones dedicadas a nuestro Padre Celestial. No es nuestra gloria, sino es su gloria de Él. Si hoy estamos aquí reunidos, es gracias a Él. Le cantamos todos juntos a nuestro Señor bendito. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Señor, 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 mi pensamiento eres tú. Se
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Tú me has dado amor, me has dado amor. Tú nos has dado un amor tan perfecto, Padre. Tú eres tan sublime y maravilloso, Señor. Eres un Dios incomparable, Padre. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Y es que tu amor por nosotros, Señor, sana hasta la herida más profunda. Él dice que cambiará nuestro lamento en alegría. Y algún día estaremos en su trono celestial, todos juntos. Le cantaremos al Padre día y noche. Su palabra dice en Apocalipsis que con millares y millares de ángeles estaremos todos reunidos. ¡Cuán glorioso será ese momento, iglesia! Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. A Él le cantamos porque Él se merece toda la gloria y la honra. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel,
nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Depositamos toda nuestra confianza. ¿En quién más podríamos hacer la iglesia? El hombre ciertamente puede fallar, pero Dios jamás. Dios es fiel con nosotros, tan misericordioso y amoroso con nosotros. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no darle gracias cada mañana? ¿Cómo no decirle: te amo, papito amado? Y hoy nosotros le cantamos a nuestro Padre con un corazón contrito y humillado ante Él. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma.
En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Dice, solamente en Él podemos ser felices. Estamos agradecidos por el más grande acto de amor que alguien podría haber hecho por nosotros. Y es que su fidelidad ha continuado de generación en generación, iglesia. Dios nunca te va a desamparar, dice su palabra. Él escucha las oraciones de los justos. No hay nada más perfecto y sublime que su personalidad de nosotros. Así como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Vamos a cantarle? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como
yo te necesito, Señor. Eres fiel, grande y sublime eres tú. Tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad Gracias por permitirnos tener este tiempo tan hermoso. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, puedes levantar tu mano y darle una ofrenda de aplausos a nuestro Padre Celestial. Él se merece todo de nosotros, iglesia, todo de nosotros. Somos el ministerio de la iglesia, Generación de Fuego, agradecidos de servir a nuestro Padre Celestial. Sean ustedes bienvenidos a la iglesia de los santos y justos. Todo esto gracias a nuestro Padre Celestial. Te invito a que puedas saludar a tu hermano que está detrás tuyo, delante tuyo, bendecir su vida. Gracias, Señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, bienvenidos. Tenemos un día especial. También Dios nos permitió reunirnos antes del campamento mundial en este año, ¿no? 2025, ¿no? Gracias a Dios, hoy estaba lloviendo, pero a Dios le agrada, ¿no? Para poder reunirnos, para poder escuchar la palabra de Dios. Esta hora, ¿no? Cada hermano, hermana, también escuchando la palabra, Dios sí o sí va a trabajar y Dios sí o sí nos va a llevar hasta Sucre. Porque esta es la voluntad de Dios, por eso vamos a llegar hasta Sucre. Ya muchos ya se fueron, ¿no? Hasta allá. Jóvenes y otros hermanos y hermanas ya están allá. Por eso nosotros también ya estamos, ¿no? Ya estamos. Entonces para continuando, ¿no? Con el programa, vamos a invitar al evangelista Rubén, quien va a dar la palabra de bienvenida para esta reunión especial. Sí, pase por favor, evangelista. Muy buenas noches, amados pastores también visitando esta primera noche de este gran seminario, y también a todos los hermanos les damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos porque Dios nos permite este seminario. Su siervo, Pastor Daniel Ho, quien es el presidente de CLF y también ministro de Misión Buenas Nuevas en Lima, Perú.
Entonces, pastor también nos está trayendo mucha palabra de Dios. Vamos a tener dos valiosas, hermosas noches, y también quiero agradecer a todos los hermanos participantes esta noche y mañana más. Podemos también concurrir a este lugar para poder escuchar la palabra de Dios con el tema, el comentario acerca del libro de Ruth. Amén, hermanos, pastores. Muy bien, quiero felicitar al pastor Marcelo Espejo, también con todo su corazón nos presta y está preparando este ambiente para este seminario, y mañana en la mañana también tenemos desayuno pastoral. Así quiero agradecerles, también darles la bienvenida. Muchas gracias, pastores, hermanos. Sigan adelante. Sí, muchas gracias. Así Dios se está preparando, ¿no?, para cada uno de nosotros. Va a llegar el pastor Oxopar muy pronto, ya nosotros escuchando la palabra de él. Dios envió, entonces yo creo que seremos más benditos que todo Bolivia. Y sobre todo tenemos que invitar muchas almas que todavía no recibieron la salvación, para que también ellos puedan llegar y puedan obtener la vida eterna. Sí, vamos a continuar con el programa. Esta hora vamos a invitar, para que pueda orar, vamos a invitar al pastor Josué Mamani Calizaya, quien es el pastor principal de la iglesia Congregación Cristiana Zarza Ardiente. Adelante, por favor, pastor. Él va a orar, sí. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas en el Señor, siervos y siervas de Dios, que Dios los bendiga. Amén. Bueno, vamos a orar, quiero invitarles a que nos pongamos en pie un breve instante, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Gloria al Señor. Este día dispón tu corazón, porque Dios es el que va a hablar a tu corazón, a tu vida. Amén. Maravilloso Señor, te damos gracias en este día, Dios amado, porque has concedido a tus hijos, aquellos que has lavado y has redimido con tu sangre, que este día, Dios bendito, puedan estar congregados para poder ser fortalecidos en su alma, en su espíritu, bendito Dios. Y este día también, Dios amado, traer palabra viva y eficaz directamente de tu corazón al nuestro. Señor, hoy disponemos nuestras vidas. Te agradecemos, Dios bendito, por todas tus misericordias y bondades para con cada uno de tus hijos, maravilloso Señor. Que esta palabra que hoy se ha de compartir, Señor amado, sea sembrada en cada corazón, y que cada uno de nosotros realmente, Señor, salgamos comprometidos con un mayor compromiso delante de ti, bendito Dios. Que Dios, Señor amado, este día sea un día de mucha bendición para todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Paz del Señor. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Así, hermanos, Dios está continuamente, ¿no?, preparando para cada uno de nosotros. Ahora también vamos a invitar coro. Video. Antes de escuchar coro, vamos a ver el video del encuentro mundial en Sucre que va a haber, ¿no?, de CLF. Sí, adelante, por favor.
Únete a nosotros en el CLF, Bolivia 2025, Unidos por el Evangelio, del 31 de enero al 2 de febrero en el auditorio de la Villa Bolivariana, Bloque Norte en Sucre, Bolivia. Este congreso internacional está dirigido a pastores y líderes cristianos. Tendremos como orador principal al pastor Ok Supark, fundador del CLF. Sus más recientes estudios bíblicos han sido transmitidos en más de 125 países en 61 idiomas diferentes, llevando el Evangelio a miles de personas en todo el mundo. En Bolivia, sus estudios se transmiten desde 2021 a través del canal Cristo TV y el satélite Tupac Katari. Disfruta de la presentación del mundialmente reconocido Coro Gracias, cuya música inspira corazones alrededor del mundo. Para más información, contáctanos al 629-643-60. Congreso de Líderes Cristianos, CLF, Bolivia 2025. Te esperamos. ¿Qué les pareció, hermanos y hermanas? Muy bien el encuentro, ¿no? Creo que todos nosotros vamos a poder ver el trabajo de Dios allá en Sucre. Por eso es muy importante, ¿no? Como YF, esa organización que está preparando para cada uno de nosotros. Sobre todo para los jóvenes también. Por eso así viendo, ¿no? Viendo como Dios está trabajando, ¿no? Entonces, está muy bien. Sí. Vamos a ver otro video. Aquí está. Perdón. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo, disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Muy bien, hermanos. Así hemos visto, ¿no? También tenemos la oportunidad, ¿no? Para que los voluntarios, los jóvenes, puedan participar a Sucre. Pero eso es gratis. ¿Me entienden? Gratis. Gratis. Libremente tiene hospedaje, tiene almuerzo, estadía, todo. Cuando gratis, ¿todo quiere ir o no? ¿O no quiere ir? No, gratis. Solo tiene que conseguir pasaje nada más. Ida y vuelta, nada más. Por eso pueden invitar a todos los jóvenes o a su sobrino, todo. Puede llegar hasta allá, va a disfrutar muy bien. Porque va a estar sobre todo el pastor Oxopar y sobre todo el mejor coro del mundo va a estar. Para poder participar en otro país, como tiene entrada, se paga mucho, ¿no?
pero nosotros podemos ver gratuitamente en el año 2025, vamos a ver. Por eso todos nosotros vamos a invitar, amén. Sí, parece que están, no sé, pero así tenemos varios eventos, ¿no? Evento de, ahora es sobre todo, está llegando también Pastor Daniel Ho, quien es el pastor principal de la iglesia de Perú. Vamos a ver, también escuchar esta noche, ¿no? Pero así, también tenemos CLF, el pastor Oxopar va a compartir en Sucre. Por eso vamos a invitar a todos los pastores quienes puedan participar, escuchar la palabra de Dios. También mañana tenemos, a las 9 de la mañana tenemos desayuno pastoral. Por eso todos los pastores, por favor, puedan participar mañana, 9 de la mañana. Y sábado en la noche también nuevamente vamos a tener gran seminario bíblico. Amén. Por eso ahora también, antes de escuchar la palabra de Dios por medio de Pastor Daniel, vamos a invitar coro. Coro ya está esperando, ¿no? Por eso, por favor, pase coro. Por eso coro continuamente, ¿no? Ellos preparan, también yo creo que ellos piensan en ustedes también. Yo creo que debe pensar, ¿qué vamos a cantar esta noche? ¿Cómo vamos a cantar? No sé, algo así, ¿no? Yo creo que ustedes también, cada uno de ustedes así llega a la iglesia, ¿no? Hoy también voy a ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué será que Dios me quiere hablar a mí? Con ese corazón han llegado hasta aquí, ¿no? O así nomás, no. Voy nomás así como, no creo así, ¿no? Ustedes son inteligentes, son, por eso. Por eso aquí coro, ¿no? Cada día creo que ensayan, aunque tal vez no se junta, pero yo creo que cada día está ensayando para que nosotros podamos escuchar. Sí, coro, acá están, coro Nueva Alegría, ¿no? Yo creo que dentro de poco será el mejor coro del mundo como coro Gracia. Amén. Por eso, vean, desde ahora márquense quiénes son. Pues así Dios está trabajando para cada uno de nosotros. Por eso, cada momento que estamos andando, viviendo, 100% es por la gracia de Dios. Dios ayuda, Dios nos guía, Dios quiere guiar muy bien. ¿Está listo ahora el coro, no? Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Coro Nueva Alegría. Por su gran amor.
mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me Sí, muchas gracias. Hemos escuchado diferentes canciones de la Iglesia Generación de Fuego, también hemos escuchado Coro Nueva Alegría de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. También ha llegado el tiempo, ¿no?, de poder escuchar la palabra de Dios esta noche, ¿no? Cada hermano o hermana, también algunos que ven por Facebook, YouTube, pueden llegar hasta aquí para poder escuchar la palabra. Entonces, como hoy, esta noche, el pastor Daniel Ho, quien es el pastor de la Iglesia Misión Buenas Nuevas Perú, quien está pastoreando allá, también está dirigiendo, ¿no?, quien es el pastor principal de la iglesia, él nos va a compartir la palabra de Dios. También esta noche, mañana a la mañana también tenemos desayuno pastoral. Por favor, todos los pastores puedan participar para poder desayunar juntamente con el pastor invitado. Y mañana en la noche también así vamos a tener continuamente. Sí, esta hora vamos a invitar al pastor Daniel Ho, quien es el pastor de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Perú. Buenas noches, pastores, pastoras, hermanos, hermanas. Estoy muy agradecido en este lugar. Gracias por esa oportunidad, por la invitación, Pastor Marcelo y Espejo, también la pastora. Para mí también es un honor también. Wow, es cómo se cambió el ambiente de la iglesia. Wow, una sorpresa, ¿cierto? Muy bonito, muy lindo. Y para nosotros también, importante para caminar junto con el Evangelio. Y ayer estuve en Santa Cruz
con mucho calor. Estaba luchando con mosquitos. Y ayer estuve en Sucre. Me sentía poco débil, me acosté poco temprano. Y anteayer puro verano, ayer puro otoño, hoy yo llegué, ya puro invierno. Ay Dios. Cuando yo llegué al aeropuerto ya es invierno. En el aeropuerto y cambiaba la ropa, ponía un gorro para cuidar. Y también me di cuenta, Selección Nacional de Perú cuando llega a La Paz porque pierde el partido. Ya por la altura, yo creo que ya difícil, difícil. Muchas gracias. Y es una oportunidad, juntos con los pastores, líderes, hermanos, hermanas, podemos compartir el Evangelio una vez más y en esta noche. Primero, y Romanos capítulo 4, también Romanos capítulo 4, el versículo 1 al 5. Romanos capítulo 4, 1 al 5. Voy a leer. Que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En esta noche nosotros compartiremos Romanos capítulo 4, el versículo 1 al 5. Para nosotros muy importante escudriñar la palabra de Dios. Una hermana me comentaba su problema. Durante 40 minutos y me comentaba su queja, porque estoy pasando difícil por mi marido, por ese maldito. 40 minutos. Comenzó a contar la culpa de mi suegra, pobrecita la suegra, ¿no? Por la culpa de mis cuñados. 40 minutos. Y estaba escuchando. Hermana, ¿ya habló todo? Así, sí, pastor. Hermana, durante 40 minutos, ni una vez usted mencionó, Dios me había permitido. 40 minutos, todo usted echaba la culpa al marido, sus hijos, su suegra, sus cuñados, todo. ¿Usted cree en Cristo? Claro que sí, pastor. A través de esa situación, ¿Dios qué le ha dicho a usted? Nada. Eso es tu problema. Su problema no es el marido. Pastor, si usted viviera con mi marido, ¿cómo voy a vivir con tu marido, hermana? Yo tengo un hogar. Uy, usted recibiera a mi suegra
No me hablaría así. Hermana, yo tengo una suegra, 91 años, ya suficiente. Yo le comentaba, su problema no es alrededor de alguien. Su problema no tiene la palabra dentro del corazón de usted. Estoy seguro, usted no está leyendo la Biblia, ¿sí o no? Durante esta semana, ¿cuántos capítulos leyó la Biblia? Diariamente, ¿cuántos capítulos usted lee la Biblia? Nada. Ese es su problema. No lee la Biblia. Su pensamiento domina su corazón. Su pensamiento, el pensamiento arrastra su corazón, todo negativo. No puedo, muy difícil, imposible, porque me casé con ese hombre malo, perverso, todos. Hermana, su dificultad no es otro. Su problema verdadero, usted no tiene la palabra adentro de sus corazones. No lee la Biblia. No hay palabra. Y entonces todos sus pensamientos negativos domina a usted. Hoy en día muchos cristianos, tal vez si usted beben, tal vez usted fuman, tal vez si usted roban, algunos cristianos adulteran. ¿Cómo yo hice? ¿Cómo yo cometí error? Pero no lee la Biblia, tranquilo. Durante el día no lee ni un capítulo de la Biblia. Durante el día ni lee la capítulo, 3 capítulos, ni 5 capítulos. Líderes, diáconos, diaconisa, así está pasando. No, hermano, recién llegó a la iglesia. Líderes, obreros, no lee la Biblia. Cuando hay tiempo, agarra su celular. Todo el tiempo. En la noche duerme. Ya no con tu esposa, con celular. Papá, ay, disculpe. Ya. Madrugada, cuando se levanta, entra al baño, no sale 1 hora. Mirando partido en el baño. Y por eso cuando se confronta alguna situación, sale leyes. No lee la Biblia, no hay palabra. Porque tú actúas así, igual que tu mamá. Ay, plá. Ay, negra fea. Plá. Papá, ¿por qué así me dice? No me dicen eso, por tu culpa. Diácono de la iglesia. En la iglesia como un ángel, solo falta las alas. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Cuando llegue en la casa se convierte Fulk. ¡Ey! No me aguanto. Y entonces los hijos lloran. Nunca voy a ser cristiano como él. Nunca voy a ir a la iglesia. Todavía 13 años no expresa, pero profundamente nunca voy a ser como él. Hipócrita.
¿Por qué vive así? ¿Por qué actúa en esa forma? No necesita ser diácono, ni diaconisa. Cada noche puede acercar con sus hijos un abrazo y cómo le fue su estudio. Ven, vamos a tomar un matecito. Hijo, ¿qué necesita? Ay, papá, yo tengo todo. No, tú necesitas, tómelo. 1,000 bolivianos, tómelo. Ningún hijo se enoja. Gracias, papá. Para ser buen padre, menos regaño, más apoyo plata para los hijos. Ah, mi papá excelente. De verdad, sí. Cuando tenga más edad, tiene que cerrar mi labio, abrir mi billetera, así cada rato. Ah, mi abuelito excelente. Ay, tal vez esta noche Pastor Daniel está hablando de mí, por la altura está hablando así. Por la hermana, yo pensaba mucho. El problema de la vida de nosotros no es la situación, no es su enfermedad, no es la circunstancia, el problema. Desde algún momento usted no lee la Biblia, dejó la Biblia a un lado. De vez en cuando leer la Biblia. Hermanos y hermanas, solamente cuando se despierten, invierte 5 minutos. Cuando se despierta, invierte 5 minutos. Usted puede leer 5 capítulos. No 50 minutos, 5 minutos. Después de desayunar, en vez de mirar la noticia, invierte 5 minutos. 5 minutos después de desayunar. 5 capítulos puede leer. Después de almorzar, invierte 5 minutos. En vez de mirar su Instagram. Después de cenar, invierte 5 minutos. Antes de dormir, en vez de mirar Netflix, Juego de Calamar, saque 5 minutos, lea 5 capítulos. Solo un tiempo de pedazos, 5 minutos. Usted puede leer diariamente 25 capítulos diarios. 2 meses y medio usted puede leer la Biblia completo. Así yo leo la Biblia, ¿cómo me va a afectar la vida? Hermanos, observa bien, cuando llueve, las lluvias corre a las paredes. Las aguas no detiene, corre así hacia la pared. Solamente una pasada de esa agua, la lluvia, las plantas se crecen. Esa planta está pegada en la pared. Muy importante, usted qué tipo de costumbre. Para los padres, muy importante acompañar con sus hijos. En vez de comprar celular, último modelo, en la noche invítalo. Sentados juntos, conversar. Luego, un abrazo. Te quiero mucho. Hijo, te invito
voy a viajar a Sucre, me acompaña. El viaje, el mejor regalo para nuestros hijos no es último modelo tablet, ni laptop, ni celular menos. Viaje. Papá, quiero estar contigo. Estoy ocupado, hijo. Estoy ocupado, tengo que salir, tengo que trabajar. No, fin de semana no tengo tiempo. No. Vete, tu mamá es vagabunda, ya vete, ya. Ella no hace nada. Se llama suicidio. Un día sus hijos no van a llorar por ustedes, papá, porque ustedes sembraban. Padres, no hagan en eso. Aunque usted no ganan mucho dinero, aunque no tiene una mansión, yo tengo mejor amigo, mi papá. Él es mi amigo. Él es mi mentor. Él es mejor maestro de mi vida, mi padre. Uy, usted es millonario. A través de la iglesia, nosotros vamos a aprender. Tal vez usted no ganará mucho dinero, pero sus hijos, papá, yo quiero estar contigo. Papá, ¿dónde va? Yo quiero estar. Claro que sí, me acompaña. Viajando junto con sus hijos cocinando, lavando, sufriendo, abrazando por el frío juntos. Eso es la herencia más grande que todos. Eso es. Yo le dije a la hermana, su dificultad no es por la gente, falta la palabra. Si usted tiene suficiente la palabra de Dios, Dios le va a dar la libertad. No es libertinaje. Yo anhelo 2025. Padres, invite a sus hijos el viaje. Cuando mi hijo vivía también junto conmigo, viajaba. Él era mi cocinero. Él era mi ayudante. Nosotros viajábamos juntos. Dormíamos juntos. Compartíamos juntos. Hace poco tiempo me escribió, papá, es un asunto de urgente, pero no le cuenta a mi mamá. Sí, cuéntame. Oh, yo necesito urgentemente, tengo que pagar en eso. Papá, ayúdeme, préstame la plata. ¿Cómo voy a prestar? No voy a prestar, yo voy a donar la plata, tómelo. Ya. Para pagar, ya urgentemente tómelo. Ay, gracias, papá. Amistades, relaciones, eso es la ganancia para nuestra vida. Hermanos y hermanas, Romanos capítulo 1 al 11 menciona sobre el Evangelio. Romanos capítulo 12 al 16 habla sobre la vida. Siempre el Evangelio menciona dos partes, Evangelio y vida. Nosotros recibimos el Evangelio, la palabra de Dios tan grande, dos cosas lleva, Evangelio y la vida, como una moneda tiene dos caras. Yo tengo Evangelio, soy cristiano, wow, yo soy salvo, gracias a Dios, pero la vida vive terriblemente y tiene que chequear
su corazón cómo está. No estoy diciendo, si tú no vives correctamente, tú vas a perder la salvación. Nosotros no creemos en eso. Usted tiene apellido Rodríguez. Ese apellido no se pierde porque es un regalo del Padre a usted. La salvación no se pierde. Pero eso no es la garantía. Usted puede hacer lo que le da la gana, jamás. Así no funciona. Por eso nosotros leemos la Biblia, el Evangelio siempre, Evangelio y vida. Romanos capítulo 1, primero Pablo saluda. Luego el versículo 16, 17, como si fuera la bandera de la reforma religiosa. El justo vivirá por la fe. Luego capítulo 1 menciona sobre el pecado de los gentiles. Romanos capítulo 2 menciona pecado de los judíos. Romanos capítulo 3, luego capítulo 3 menciona somos pecadores. Y luego capítulo 3, 24 adelante menciona siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Menciona. Romanos capítulo 1, el pecado del gentiles. Capítulo 2, pecado de los judíos. Capítulo 3, pecado del humano. Luego 3:24 menciona siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ya nosotros sabemos muy bien, apóstol Pablo no anunciaba el evangelio en Roma. Él no lo conocía. A través del día de Pentecostés hubo un avivamiento. Algunos hermanos que estaban en Jerusalén salieron de Jerusalén, llegaron a Roma, anunciaba el evangelio. Apóstol Pablo veía la necesidad. Yo voy a explicar el evangelio, la esencia del evangelio a los hermanos que están en Roma. Por eso le explico. En aquel momento, adentro de la iglesia de Roma, había dificultades. Cristianos judíos, otro grupo judíos, otro grupo gentiles, adentro de la iglesia de Roma chocaban muchos. Grupo de judíos condenaban. No hay circuncisión, no hay salvación. No hay circuncisión, jamás, nunca va a ser hijos de Abraham. Los judíos lo condenaban a la iglesia de Roma. No solamente los judíos condenaban, entre dos grupos chocaban adentro de la iglesia. Cristianos judíos, cristianos gentiles. Cristianos judíos, ellos tenían un concepto. A través de Jesucristo ya se completó judaísmo. Ya nosotros sabemos muy bien, adentro del judaísmo había 4 denominaciones: fariseos, saduceos, esenios, celotes. A través de un nuevo movimiento se llamaba nazarenos.
Por eso apóstol Pablo, él tenía una convicción, él era discípulo de Gamaliel. Él tenía una convicción. Por eso él podía llegar a las sinagogas. Vengo aquí, ¿puedo dar la palabra? Claro que sí. Apóstol Pablo, que tenía una convicción, a través de Jesucristo completó perfectamente judaísmo. Él tenía esa convicción. Por eso, sin miedo, él podía ir a sinagoga, él podía hablar. Hermanos y hermanas, nosotros sabemos muy bien, adentro de la Biblia, imperio de Egipto, imperio de Asiria, imperio de Babilonia, cuando los caldeos babilónicos, cuando ellos invadieron sur de Judea, 3 veces ellos los llevaron cautivos. Todos los inteligentes sur de Judea, se acabó la época del templo de Dios. En la época de Babilonia, ya se acabó Babilonia. Los babilónicos destruían, quitaban todo completo. El rey Nabucodonosor, cuando ellos llegaron a Babilonia, comenzó a reunirse, comenzó a formarse grupos. Ellos necesitaban un salón de la reunión, eso era sinagoga. Para los judíos muy importante, no había templo de Dios, ya no existía donde podía sacrificar para recibir el perdón del pecado. Después de pasar Babilonia, mucha gente pensaba, la gloria de Babilonia eternamente va a continuar. El imperio de Babilonia, ¿cuántos años duró? ¿Cuántos años? 70 años, 70 años. Padres, muy importante ayudarle a nuestros hijos a leer historia universal. No le entrega celular a sus unos bebés, 2, 3 años. Lamentablemente, así el bebé agarra celular, comenzó a perder la capacidad de pensar. Así se crece el ambiente 5, 6, 7 años, mientras nosotros, cuando nuestro niño está mirando celular y el cerebro frontal está dormido. Todas las imágenes llegan al cerebro atrás, como las imágenes. Cuando el humano toca el libro, se despierte. Muy grave la situación. Hoy en día nuestros niños no leen ni un libro mensual. No leen ni un libro anual. ¿Eso qué significa? No lee libro, no piensa. Si no piensa, no sabe escribir. Oh, mi nieto tan inteligente, mira cómo juega. La inteligencia no es eso. La inteligencia es escribir. La inteligencia es hablar, opinar, no es mover, opinar, no es mover tableta, no es eso. Vamos a volver a la tableta, no es eso. Vamos a volver a la Biblia. Por eso, mejor regalo, mamá, libros. Historia universal. Historia nacional, porque la Biblia es lleno de historia. La Biblia, imperio Asiria, imperio Babilonia, ya viene imperio Persia.
Todo el mundo imaginaba, iba a continuar esa gloria de Babilonia. Y se acabó 70 años. De repente, Gran Ciro se apareció. Imperio Persia. Yo voy a volver toda la gente a tu tierra, regresa. Uy, Gran Ciro. Los judíos, su nombre, Ciro, y está en la Biblia, aquí está escrito. Imperio Persia y luego sale, ya Imperio Grecia entra. La época de la Grecia ya comenzó a tener, ya aparecer grupo de fariseos. En el Nuevo Testamento, de repente se aparecieron grupo de fariseos. ¿Cuándo se formaron? En Antiguo Testamento. Último tiempo de Grecia, durante 100 años, último tiempo, porque la cultura griega, bien bonita, humanismo, elegante, pero cruel. Por eso, la familia Macabeo se levantaba la guerra, y a través de esa guerra, ellos lograron, la familia Asmona, 100 años, ellos se levantaron, independencia de los judíos. Pero lamentablemente, últimos tiempos, la familia Asmona está a punto de acabarse. Ellos le pedían, romanos, ayúdenos, intervenga para nosotros. Y para los romanos, buena oportunidad, vamos a ir. Ellos llegaron a Israel. Tal vez esta noche, no entiendo, hay historia tiempo de la historia, clase de historia, ¿qué será eso? ¿Entienden, no entienden? Nada más escuchan. Algún día les servirán. Hermanos, a través de historia, nosotros también podemos pensar, importante, el pueblo de Israel, cómo avanzaba. Capítulo 4, mencionando sobre Abraham y David. En Antiguo Testamento hay dos protagonistas para los judíos, Abraham y David. Noé no cuenta a ellos. A través de Abraham comienza y David. Capítulo 4, ¿cómo puede ser justificado? Mucha gente, yo no recibo la circuncisión, ¿cómo yo puedo ser justificado? Yo no soy hijo de Abraham, yo no actúo como judío, ¿cómo yo puedo ser justificado? Por eso apóstol Pablo aquí menciona, se puede. Hermanas, pase, aquí primera fila, aquí hay línea, pase, ¿sí? Por eso está rompiendo ese pensamiento. Apóstol Pablo, según la palabra de usted dicen, tiene que ser circunciso, tiene que cumplir la ley. Mira, Abraham, David, ellos cómo lograron justificado por la fe. Capítulo 5 menciona la justificación por la fe por un hombre. Capítulo 6 menciona liberación de la esclavitud del pecado. Hermano, muy importante, Romanos capítulo 6, se cambió su identidad. Antes éramos esclavos del pecado,
Después de conocer a Cristo, usted es el siervo de la justicia. Totalmente se cambió. Muy importante la identidad. Capítulo 7 sobre el estancamiento de un cristiano. Después de entender el Evangelio, se siente difícil, se siente angustiado, deprimido. ¿Por qué? Romanos capítulo 7 sale protagonista, ¿quién es? Yo. No quiero, no me parece, no estoy de acuerdo, no, yo no quiero, no, yo no acepto, yo. Mientras usted vive a través de su propio ego, su vida espiritual va a caer en un estancamiento. Por eso Romanos capítulo 8 menciona cómo puede recuperar de este estancamiento a través de Cristo. Nuevamente, muy importante en nuestra vida, hablar Cristo. Su hijo tiene dificultad, en vez de criticarlo, en vez de condenarlo, hable Cristo. Tal vez usted, mi amor, Cristo te ama. Porque tú andas así, tú no sirves para nada. Gorda, fea. Yo creo que en La Paz ningún varón hablaría en eso, nunca. Yo creo que ningún varón no hablaría en eso, ¿cierto? Tierra Santa, La Paz, jamás. Varones, desde hoy adelante prohibido usted va a regalar algo el día de cumpleaños a su esposa. Prohibido. Entonces, pastor, no le voy a regalar nada, por favor, varones, nada. No le regala ni un par de zapatos, ni una chompa, ni chaqueta, prohibido. Pero dale a su esposa tarjeta de débito, mi amor. No tengo mucho, pero qué pena, te quiero mucho. Durante un año quiero celebrar, aquí está tu tarjeta débito de Banco Económico, tómelo. No nada más, 10,000 bolivianos, tome. Ay, hermanos, al día siguiente el menú va a ser diferente. Al día siguiente va a tratar diferente a ustedes, aprenda. En vez de usted criticarlo, converse Cristo. Cristo lo cambia. Luego capítulo 9 menciona Dios es todo excelso. Algunos hermanos viven con quejas. ¿Dónde está mi Dios maldito? Dios que dice a nosotros, cállate, cierre la boca. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu alfarero. Tú eres una masa de tierra. Oigo, hermano, usted conociera el corazón de Dios, usted no va a tener queja. Usted va a agradecerle a Dios. Gracias. Colosenses 3:15, sed agradecido. Sed agradecido. Filipenses 4:4, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Algunos varones tampoco no agarran mi palabra. Cuando usted no cree en Dios, adentro del corazón de Dios, lleno de resentimiento, lleno de remordimiento. ¿Cuándo va a salir de ese resentimiento, remordimiento?
Tú me dañaste, Mamani, hace 18 años, 6 meses, 25 días. ¡Qué memoria que tiene! Ojalá que con esa memoria anuncie el Evangelio, hermana. ¿Usted cree en Dios? La Biblia que dice, yo soy tu Dios. Romanos capítulo 9. Usted se siente muy resentido, angustiado, lea. Romanos capítulo 9, luego Romanos capítulo 10, 11 menciona la salvación del pueblo. Romanos capítulo 9, 10, 11 es un combo. Romanos capítulo 9 menciona tiempo pasado de Israel. Capítulo 10 menciona presente de Israel. Capítulo 11, futuro de Israel. Por eso Romanos capítulo 11, todo Israel será salvo. Así menciona. Misma palabra. Todo Bolivia será salvo. Amén. ¿Está de acuerdo? Levante su mano. Estoy de acuerdo, todo Bolivia será salvo. Amén. ¿Alguien dejó su brazo en su casa? Hermano, crea. Todo Bolivia será salvo. Con esa esperanza, invite a la iglesia. Comparte, que venga. Capítulo 12 menciona relaciones. Hermanos, nuestra vida es la continuación de relaciones. En nuestra vida más complicado que es relaciones, relación. La relación con mi suegra y nuera. Uy, en Perú hay una planta. Pastor, esa planta produce oxígeno. Ay, sí, voy a traer en mi oficina. Pero pastor, ¿usted sabe cómo se llama esa planta? Se llama lengua de suegra. Ah, sí, ay Dios. ¿Cómo puso el nombre lengua de suegra? Todo malo es así, conecta con la suegra, pobrecita. Y en Lima un joven, un polo está escrito, vendo mi suegra. Wow. Casi yo quería preguntar, ¿cuánto vale tu suegra? Tan malo hoy en día los chicos así. Capítulo 12, relaciones consigo mismo, ante Dios, con los vecinos, con los enemigos. Capítulo 13, relación con el Estado, leyes, costumbre del mundo. Menciona cómo los cristianos van a ubicarse bien su corazón. Muchos cristianos están desubicados, por eso usted se siente confundido. Tiene que ubicarse bien. ¿Cómo voy a relacionar? Capítulo 14, relaciones con los hermanos débiles. Algunos hermanos, no todos son fuertes, débiles. Por eso, ¿cómo vamos a tener las relaciones? Capítulo 15, a través del Evangelio, Dios nos llama como ministro de Cristo, sacerdote del Evangelio de Dios. Capítulo 16 menciona en el corazón del apóstol Pablo, nuestra hermana Febe, Priscila y Aquilas, los hermanos, adentro de sus corazones, ¿cómo acompañaron? Hermanos, hermanas, para los judíos, ellos buscan la justicia de Dios, la piedad, devociones, la santidad de Dios. Todavía en Israel, total 6 millones, 1 millón son ortodoxos. Los niños, jóvenes no van a colegios seculares, van a colegios ortodoxos. Ellos van.
1 millón de personas no pagan impuestos. Los israelitas, ¿cómo no pagan impuestos? Somos hijos de Dios. Ahora estamos en la guerra, no van a participar servicio militar. No, ¿por qué no? Somos hijos de Dios. Wow, para los israelitas eso va a causar grave problema. Pero ellos tienen voto. Tampoco Israel no puede menospreciar 1948, cuando ellos se independizaron, los ortodoxos funcionaba, mantenía el pueblo de Israel. Todavía grupo de personas ortodoxos no utiliza celular, lo que nosotros usamos. Ellos usan celular, solo teléfono. Hace unos años, recuerden, usted tenía celular Nokia, se llama chanchito. Todavía usan en eso. No, celular contagia nuestra alma, celular no, teléfono. Todavía ortodoxos buscan cómo puedo adorar a Dios, cómo yo puedo tener la piedad, la santidad de Dios, buscan continuamente. Hermanos, hermanas, para los judíos, ellos cómo pueden tener su identidad. Cuando ellos nos miran, somos gentiles, nos preguntan, ¿tiene la palabra de Dios? ¿Tiene la circuncisión de Dios? ¿Tiene templo de Dios? ¿Tiene sumo sacerdote? ¿Tiene ofrenda de sacrificio? Obviamente somos gentiles, no tenemos. Animales, bestia, no me acerque, no me hable. ¿Por qué? Me contagia. Todavía. En centro de Jerusalén, ellos tenían su barrio de los ortodoxos. Entre ellos viven, ellos se reúnen. Según ellos, nosotros somos animales. Nosotros no tenemos palabra de Dios, circuncisión, templo de Dios, ni sumo sacerdote, ofrenda de sacrificios. Hermanos y hermanas, el problema es, la gente quiere cumplir ciertas condiciones para poder presentarse ante Dios. Aquí hay una gran diferencia. Dios nos pide, preséntame gratuitamente, pero el humano no piensa así. San Mateo capítulo 19, el versículo 16, un joven vino, le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué voy a hacer para lograr la vida eterna? Un joven rico menciona, San Lucas 10, 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó, dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Nuestra naturaleza busca alguna solución. Yo debo tener algún mérito, yo debo preparar alguna actividad, pero la Biblia ¿qué dice? No, nada que hacer. El concepto de la Biblia así. Hoy en día alguna persona, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Dios que dice, nada que hacer. ¿Quiere agradar a Dios? Tenga fe en Dios. Cristo murió por ti. Cristo derramó tu sangre por ti. Así es. Hechos capítulo 15. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Algunos llegaron a la iglesia de Antioquía. Aquel momento estaba pastoreando Bernabé y Pablo. Y estaba diciendo,
no habían recibido la circuncisión, no son salvos. Imagínense, Génesis capítulo 17 menciona primera vez la circuncisión, señal de la justicia, no es señal de la salvación. Pero ¿cómo se convirtió? No recibe conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. A través de esa situación hubo grave problema en la iglesia de Antioquía. Yo les comenté, en la iglesia de Roma había un grupo de judíos cristianos. Ellos estaban acostumbrados a todas sus celebraciones judíos, pero otro grupo cristiano griegos, ellos nada que ver. Ellos ni sabían el día de Shabbat, el día de primero, ellos el día de Pascua, el día de Pentecostés, el día de primera y cosecha, nada que ver. Entre mismos hermanos chocaban adentro de la iglesia de Roma. Hermanos, ahora, cuando apóstol Pablo y Bernabé llegaron a la iglesia de Jerusalén, Pedro y Santiago, ellos hablaban claramente, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Algunos cristianos todavía están pensando, oh, yo tengo que cumplir la ley para agradar a Dios. Esta noche lean, cuando regresen a su casa, Hechos capítulo 15. Hermanos, ¿cómo va a cumplir la ley? El apóstol Pedro dice, ni siquiera nosotros podíamos cargar ese yugo. ¿Cómo podemos entregar a ellos? Pero algunos cristianos, alguna persona me pregunta, pastor, ¿usted cumple la ley? ¿Cómo voy a cumplir la ley? La ley nunca me había dado para cumplir. Entonces, ¿usted no cumple la ley? Yo no cumplo la ley. Pero yo cumplo la ley del Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo. La ley de Moisés, cuando usted adúltera. Ah, usted adulteró, usted adulteró. Usted adulteró, sí, la ley de Moisés así. Pero la ley del Espíritu Santo, ¿cómo funciona? Simplemente como San Mateo capítulo 5, Jesucristo que dice, cuando usted pasan, cuando usted miran a algunas mujeres, ay, no suena, no sé, por la altura. Así, simplemente usted cuando pasan, bonita. La Biblia que dice, tú adulteraste. ¿Adulteró? Usted envía un mensaje por WhatsApp a una compañera, a una mujer ajena, enviando un mensaje. Hola, mi compañera, ¿cómo te fue? ¿Se siente bien? Está adulterando. ¡Adulterando! Esa es la ley del Espíritu Santo. Algunos hermanos, ahora sí, somos salvos, no necesitamos cumplir la ley. No va a cumplir la ley, pero usted está bajo la ley del Espíritu Santo. Simplemente usted, wow, ese vehículo, qué bien, ay, mi vehículo modelo 95, ay Dios, está robando, robo. Eso no es mi palabra. Lea San Mateo capítulo 5, Romanos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Una persona está bajo la ley del Espíritu Santo. Usted no puede vivir lo que le da la gana porque el Espíritu Santo
Mamani, ¿por qué tú vives así? Ejemplo esta noche, disculpe. ¿Por qué tú hablas así? ¿Por qué tú tratas así? ¿Por qué tú vives así? Antes no se sentía así. Antes, ¿cierto? Simplemente, físicamente no adulteraba, físicamente no tomaba, físicamente no robaba, ya estaba bien. Pero después de conocer el Evangelio, el Espíritu Santo le habla. Cada vez cuando usted envía el mensaje, el Espíritu Santo redarguye: tú estás adulterando. Cada vez solamente tú estás pensando: tú estás robando. Por eso usted se presenta ante Dios: perdóname, mi Padre, ¿cómo estoy viviendo así? El Espíritu Santo que me limpia mi corazón. Usted se presenta ante el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, Hechos capítulo 15, el versículo 29, que os abstengáis de los sacrificados ídolos. Solamente la iglesia de Jerusalén, apóstol Santiago Pedro le pedimos a los cristianos gentiles: abstengáis de los sacrificados los ídolos, no toma sangre, no tiene que consumir animales ahogados, luego ni fornicación. Solamente le pedimos esto a ustedes. Así. Algunos cristianos todavía: yo tengo que cumplir la ley. Hermanos, hermanas, Dios nos permitió la ley para conocer qué es el pecado. Pastor, entonces después de ser salvo, ¿yo puedo vivir lo que me da la gana? No, no es así. Antes nosotros, ¿dónde estábamos? Bajo la ley de la muerte, bajo la ley. Pero después de conocer a Cristo, usted aceptó la obra de Cristo. El Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Bajo la ley del Espíritu Santo, vida. Eso es. Por eso, antes no se siente molesto cuando usted mirando alguna película inadecuada. Ay, qué rico, ja, ja, ja. Antes así miraba. Pero ahora, mirando, una voz dice: ¿qué está haciendo? Mamani, una vez más, Mamani, disculpe. ¿Qué está mirando? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué está escuchando? Y el Espíritu Santo le redarguye. Y el Espíritu Santo le molesta. Compañera, ya no me escriba más, por favor, no me siento bien. Yo tengo mi esposa. Ya no me pide más. Ya no quiero. Ay, el Espíritu Santo le habla. Antes, algunos cristianos: mi jefa tiene mucha plata. Yo no estoy robando, estoy compartiendo. Tiene millonaria. ¿Qué está haciendo? Ay, no voy a hacer, me siento incómodo. Cada vez cuando escucho la palabra, el Espíritu Santo le habla. ¿Qué está haciendo? Ya no voy a tocar nada. Dios me va a bendecir mi vida, yo voy a dedicar. Antes, algunos hermanos llegaron tarde al culto. Culto comienza a 10 de la mañana. ¿A qué hora llegan? 11 de la mañana. El culto comenzó 10 de la mañana. ¿A qué hora llegan? 11. Ejemplo, en Lima. Aquí La Paz no hay jamás.
En la Tierra Santa la paz no hay, no hay. Lima. Yo le exhorto duro a los hermanos. Cada rato tú me dijiste, pastor, yo quiero ser gran empresario. Mentiroso. ¿Por qué me dice así? Tú me estás mintiendo. Pastor, ¿cómo estoy mintiendo? Quiero ser gran empresario. ¿Así tú quieres ser gran empresario? Cada contrato más importante y llega 1 hora tarde, ya no hay más contrato. Ya había perdido tu contrato. ¿Qué le parece? Este domingo tiene contrato, licitación, 10 millones bolivianos con un grupo de japonés. 10 de la mañana tiene contrato. ¿A qué hora llegaría a ustedes? 1 hora antes, ¿cierto? Limpiando, preparando, todo, qué tipo de agua, qué tipo de regalo, todo prepararía. Si usted llegara 1 hora tarde, los japoneses esperarían. Ellos van a esperar 10 minutos. Yo creo que no viene, ya vámonos. Vámonos, señor Mitsubishi, ya vámonos, ya. Todos se van. Mayoría estamos viviendo, mayoría. Quiero ser gran empresario, quiero ser gran empresario. Cumple la hora, culto. Usted tiene un compromiso con su majestad. No entiende, muchos cristianos no entienden. Hermano, muy importante, durante la vida, ambiente. ¿Qué tipo de ambiente usted tiene? ¿Qué tipo de actitud usted tiene? ¿Qué tipo de costumbre usted tiene? Muy importante. Le pido en la noche, dormir con hambre, mejor. Debe consumir temprano, 6 de la tarde. Eso no es la cena, merienda. Luego, cuando llegue en su casa, 10 de la noche, entrega su celular. A un lado, 11 de la noche, apague la luz. Algunos hermanos, 11 de la noche, Netflix. Una película, una niña sin cabeza. Bla, bla. ¿A qué hora se levanta? 7 de la mañana. Sin pensar, sin meditar, duchar, una guerra. Vamos, ya está tarde. Y hey, hijos, porque vamos, ya, ¿dónde está Azote? Bla, bla. Y el culpa de la papá no es hijo. Quiere ser empresario, usted tiene que levantarse 5 de la mañana. Abrir su agenda, tiene que meditar. Abrir la Biblia. Todo permiso proviene de Él. Por eso, hermanos, no tenga ninguna condiciones. Por eso Romanos capítulo 4:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, porque muchos judíos atacaban, sin circuncisión, sin cumplir la ley, jamás puede ser hijo de Dios, jamás puede ser justificado. Por eso apóstol Pablo, tocando ese tema, para los judíos tocar el tema Abraham intocable, pero él estaba tomando, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham y David, ellos son protagonistas en Antiguo Testamento como la base, como la columna para los judíos.
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Génesis capítulo 15 menciona, le fue contado por justicia. De repente apóstol Pablo y conectó Génesis capítulo 15. Observa bien, Abraham creyó en Dios, por esta fe contado por justicia. En aquel momento Abraham no tenía la circuncisión. Abraham no tenía, ni siquiera tenía la ley. El versículo 6, así Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, en Gálatas capítulo 3, 6 a 9. Así Abraham creyó a Dios. Romanos capítulo 4, el versículo 1 al 5, conectado, Gálatas capítulo 3, 6 a 9. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Le fue contado por justicia. El versículo 8, ya y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ponga atención, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, sin circuncisión, sin ley, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, nosotros estamos aquí, ya, nosotros estamos acá, hoy. Hace 2000 años Jesucristo vino a este mundo. Hace 2000 años, antes de llegar Jesucristo, 1500 años ya llegó la ley. Antes de llegar la ley, 400 años, Abraham aquí nació. Ahora, según ellos dicen, quería ser justificado, tiene que cumplir la circuncisión, tiene que cumplir la ley. Ahora, apóstol Pablo está mencionando, ¿de qué está hablando? Siglo I, cuando Abraham recibió la promesa de Dios, ni siquiera tenía la ley, ni siquiera recibió la circuncisión. Abraham logró la justicia de Dios por la fe, no por la obra. Amén. Hoy en día algunos cristianos, soy pecadora, yo tengo que limpiar mis pecados, yo tengo que cumplir esto. Lean, abran los ojos. La Biblia, ¿cómo menciona? Gálatas capítulo 3, el versículo 6 a 9, de modo de que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora voy a preguntar, yo creo, Jesús murió, resucitó por mí. ¿Usted cree en eso? Levante su mano. Yo creo. Jesús murió por mí, resucitó por mí. Así usted cree en eso, la Biblia que dice, ustedes son bendecidos con el creyente Abraham. La Biblia que dice, ¿usted cree en eso? Usted es bendecido con el creyente Abraham. Otra palabra, ustedes hijos de Abraham. Así menciona, hijos de Abraham. ¡Wow! Soy hijo de Abraham. Por eso Hebreos 6, 13, 15 dice, las bendiciones específicas que Dios quería darle a Abraham se encuentra en Hebreos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Esa promesa lleva, es una tarjeta débito. Tarjeta débito, la gente no sabe usar como un plástico, pero la gente usa adentro de tarjeta débito, está lleno de su necesidad. Hoy en día muchos cristianos no creen en la promesa de Dios. En vez de creer en la promesa de Dios, yo voy a cambiar mi vida. No. Usted quiere ver un cambio de la vida, crea. De cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. La Biblia que dice, usted es rico, dice. Porque según la promesa, bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Ya repite conmigo, yo soy rico. Ay, alguien no cree. Ya, mire a ambos lados, dígale, tú eres rico. Depende de su promesa. La vida, lo que guarda adentro del corazón, lo que piensa, lo que habla, eso es su vida. Esta noche usted piensa, soy pobre, dame la pobreza. Usted piensa, soy pobre, guarda la pobreza. Usted piensa, soy pobrecito. Ay, uy, porque yo nací en Bolivia, porque yo no nací en Venezuela. Ay, ¿alguien está pensando así? ¿Alguien está pensando, la próxima semana voy a escapar a Chile? Ay, Dios. No haga en eso. Usted tiene que creer la promesa de Dios. De cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grande. Te multiplicaré grandemente. Usted tiene que creer, yo soy rico. Crea, crea. Los hijos le piden, papá, claro, soy rico. Dame, vamos. Papá, soy rico. Yo creo la promesa. Yo le pedí 2015 para Casa del Retiro. Dios me mostró un terreno, 3 horas de Lima, Ciudad Supe. 2015 logramos 1 hectárea. Luego comenzó a lograr con los hermanos 3, 5, 9, 12, 14 hectáreas. Ciudad Supe, mucha gente, ¿para qué compra ese lugar, pastor? Yo no sé por qué compramos. El año pasado inauguramos Puerto Chancay. Los chinos van a instalar fábrica Xiaomi en Perú. Instalaciones, vehículos electrónicos en Perú. Chancay, la profundidad 25 metros, barcos internacionales. Puerto Supe, barcos nacionales. Comenzó a disparar, mover el precio de todo terreno. Yo no sabía por qué Dios así nos permitió. De cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Te multiplicaré grandemente. Y varios ingenieros me decían, pastor, ¿por qué en su terreno no construye bodegas? Construya bodega. Empresa va a alquilar y va a pagar, hágalo. Eso no es mi terreno. Hermanos, ¿por qué usted piensa que soy pobre? Esta noche cambie. Usted no es pobre. Usted es rico. Amén. Usted no es pecador. Usted es justificado. Usted es santificado. Usted perfecto según los ojos de Dios. Amén.
Usted no es pecadora. ¿Por qué usted piensa que soy pecadora? Perdóname, perdóname. Disculpe. Así, anteriormente, así yo vivía. 5:30 de la mañana llorando, perdóname. Mediodía doblado, perdóname. 11 de la noche, perdóname. Yo no era musulmán, pero 3 veces al día oraba. Limpiar mis pecados. 7 de octubre de 1985 y recibí la salvación. Soy justificado. Soy santificado. Soy perfecto. Gracias. Mi vida se transformó. Luego, a través de la iglesia, Dios me enseñó: tú eres rico, Daniel. Tú tienes todo. Segunda de Corintios 6, el versículo 10. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hermano, nunca piense que soy pobre. Poseyéndolo todo. Usted tiene todo, tiene que creer. Quiere ver la abundancia. Tiene que creer. Yo tengo todo. Cada momento, cada día, yo tengo todo. Dios le va a responder: tú tienes todo, te doy todo porque tú me crees. Mañana, en la mañana, venga. Mañana en la mañana, que venga. Cómo la palabra de Dios se realiza, esta riqueza en la vida de usted. No solo pastores, vengan. Muchos cristianos creen en el evangelio la mitad, solamente la salvación. La mitad de la vida, soy pobre, voy a diezmar, pero mucho la mitad voy a sacar. En La Paz no hay, en Lima hay, en La Paz no hay. Hermano, no sean tacaños con Dios, por favor. Sean generosos con su iglesia. Sean generosos con Dios. Dios va a dar 10,000 veces a la vida de usted. Mañana voy a testificar mi suegra, una mujer ancianita. Cómo Dios la ha bendecido a esa mujer. Mañana voy a testificar. Venga mañana. Para ustedes, Dios también está dando esta oportunidad. Voy a orar para terminar. Gracias, Padre, por esta noche. Estamos muy agradecidos por tu promesa. Padre Celestial, el Evangelio no solamente tú nos limpiaste nuestros pecados, no solamente tú nos perdonaste nuestros pecados. El Evangelio, el perdón del pecado y también sobre nuestra vida. Como según tu promesa, Dios nos dará grandemente, abundanciamente nos llenará toda nuestra vida. Dios bendice la salud, nuestro pastor Marcelo, pastora, los líderes de la iglesia, caminen junto con el pastor Marcelo. Bendice cada hermano y hermana. A través de la palabra de Dios, Dios se manifestará grande manera. Gracias por esa oportunidad. La palabra de Dios llena en nosotros. Dios nos ayude una vez más a despertar el valor del matrimonio, de la familia en Cristo Jesús. Caminar juntos. En esta noche algunos hermanos están enfermos. El Espíritu Santo, pon tu mano en ellos. Tú eres sanador. Tú los sana, los recupera. Para ti nada imposible.
somos sanados y curados por tu sangre. Gracias, Señor. Tú reciba toda la gloria. Te alabamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas.